Neomar Hernández. Daniel Lara. El día que tú quieras, Neomar Hernández, migrar a los Estados Unidos, tienes que hablar con mi nuevo aliado comercial, que es Iván Guerrero. Tú sabes lo importante que es tener un abogado de migración cuyo apellido sea Guerrero. ¡Un guerrero! O sea, tú vas a Bueno, tener un sería más guerrero. creíble todavía. No, es muy creíble, pero sería más creíble que sea apellido Guar. Así que sea Bueno, Juan Guar. casi, abogadoguerrero.com en sus redes sociales. Mi abogado, @ mi abogado guerrero en Instagram y en Facebook, Iván Guerrero. Es abogado de inmigración en todo el territorio de los Estados Unidos. Si tu caso ya está andando, si tu caso está empezando, visas de trabajo, casos de asilo, etcétera, Iván Guerrero es el hombre, abogado guerrero en todo el país, con oficinas físicas en Miami, en North Carolina y en Texas. Abogadoguerrero.com, llévatelo. Neomar Hernández. Daniel Lara, gracias también a Vinostrum, como todos los fines de semana, por alegrarnos con el... ¿Cómo que se llama el vino de hoy, Daniel? ¿El tuyo? Es un Federico Paternina Rioja. Mira qué bella la botella, ¿vale? Bueno, parece una botella de... Puede ser, parece una botella de Glenfiddich o una botella de... Tú quieres ver whisky en todas partes. Esto es un Es que yo veo whisky hasta en los sueños, de Daniel. las bodegas Marqués de la Concordia. Esto es una maravilla. Me siento en concordato con alguien, no sé, pero... Concordato. ¿Y te sientes en concordato también con Capriles, Daniel, o no? Fíjate tú algo. Ajá. Tanto en materia, yo nunca fui caprilista. No, yo tampoco. No solamente nunca fui caprilista, sino que cuando yo hice la campaña más dura en la que yo he estado en mi vida política fue la campaña por las primarias del 2012. Esa campaña, yo prácticamente dejé mi vida a un lado. Mi vida personal, mis proyectos personales. Me retiré de la segunda carrera que estaba estudiando, el posgrado. O sea, yo pospuse una cantidad de cosas frente a la certeza de que esa elección era lo suficientemente importante como para hacerlo. Porque era una primaria donde nos jugábamos gobernación, alcaldía, de candidato a la gobernación, a la alcaldía y a la presidencia. Y yo hice campaña contra la posibilidad de Capriles a la presidencia porque sentía que ese sectarismo del caprilismo nos iba a hacer y nos estaba haciendo mucho daño. El que Capriles ganara esas primarias para mí fue una tragedia, inclusive personal. De hecho, allá arrancó, así como mi paso por el curso del PSOE en España, arrancó mi periodo de cuestionamiento de la socialdemocracia y de las posturas de izquierda. La campaña del 2012, allí fue donde yo arranqué mi salida de la política, porque yo dije, no puede ser que aquí las decisiones políticas sean en función de los realazos, que tengamos a un conglomerado de gente que quieren ser los jefes de la oposición y que no tienen en mente en ningún momento echarle bolas a ser los que saquen al chavismo del poder. Yo recuerdo que ese además fue el ánimo generalizado en Acción Democrática. Recuerden que Acción Democrática se cuadró con la candidatura de Pablo Pérez y de verdad creíamos que íbamos a ganar. Los adecos estábamos seguros que ganábamos. Por el cuento de la maquinaria, ¿no? Del hoy execrado, bueno, execrado para unos y ahora aupado para otros. Bernabé Gutiérrez y el cuento del Maelecat, ¿no? Porque Que tú estabas, que por cierto, Neomar, tú estabas en el CEN el día de esas elecciones y todo el que estaba allí y todo el que estuvo alrededor, y yo fui testigo de eso también, Bernabé Gutiérrez estaba seguro de que se ganaban esas elecciones. Él confiaba de que era imposible que se perdiera porque nosotros teníamos el sentimiento adeco. Y era una cosa que él lo decía con esta lógica. Los adecos nos encantan unas elecciones, nosotros tenemos militancia y los militantes no van a salir a votar por el candidato nuestro. Eso era lo que él creía de verdad. Yo lo llegué a escuchar en la escalera. Ahora yo no recuerdo si fue en las de gobernadores o fue en esa primaria. Esa. Que él dijo 16 estados. Sí, claro. Había ganado. ¿Te acuerdas que decía Zulia, Aragua? Y después cuando dieron los resultados le dio un yello. Y yo decía, yo mismo que estaba trabajando, yo decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, a Pablo Pérez le están dando una paliza en las primarias,
a Capriles le pasó por encima porque fue aquel tema del trabuco, ¿no? Después incluso de las candidaturas, fue la alianza del Capoldo también, que yo recuerdo el día pasando por el CEN abajo, había una taquilla que tenía Virgilio, no sé si Virgilio ya murió, pero el otro, Hermógenes, creo que se llamaba él, que yo recuerdo que yo le digo, mira, ahora sí se jodió Pablo Pérez, le dije yo, me acuerdo que es imposible que le gane una alianza. No, ahora la rechera de la gente va a ser que todo el mundo vote por Pablo Pérez, pues ¿cómo es eso que Capriles se unió con Leopoldo? No, y la paliza fue de antología en las primarias, o supuestamente fue de antología, pero uno no cree ni en ninguna elección, ni en las internas bueno, porque es que también eso fue algo que se discutió mucho, que en realidad al gobierno le interesaba que ganara Capriles. Y que porque era el candidato derrotable. Y fíjate tú que yo lo veo del siguiente punto de vista, Neymar, porque es evidente que el sistema chavista buscaba que se mantuvieran en la línea y en la pantalla su gente. Y el hecho de que Capriles tuviese tanto financista de origen oculto, sí, vinculados inclusive a negociaciones con el gobierno, hace pensar que eso era verdad, que Capriles era el candidato. Es que en la posición que necesitaba el chavismo y que ha necesitado siempre y que ha ocupado siempre, es una oposición que se parezca al estereotipo que en el que el chavismo ha convertido a el opositor. Según el chavismo, un opositor, que los chavistas son los pobres, los afrodescendientes, los pueblos originarios, los trabajadores, los campesinos. Y los opositores son los ricos, los empresarios explotadores, los blancos, porque hasta eso se llega. El este de Caracas, los grupitos, la iglesia reaccionaria y tal y todo eso. ¿Qué ocurre? Que para hacer fuerte ese estereotipo, ellos no podían confrontar con un partido como Acción Democrática, que era la negación de todo eso que ellos estaban diciendo. Ellos tenían que confrontar con un partido y con una dirigencia que mostrara lo más cercano a ese estereotipo que ellos plantearon. Y por eso fue que se le apostaron todos los reales a Primero Justicia, como quien confrontara. ¿Por qué? Bueno, porque allí estaba Leopoldo, estaba Julio Borges, estaba Enrique Capriles. Pero ya en el momento de Capriles, Leopoldo se había ido para Voluntad Popular. Pues. No, te estoy hablando del año 2000. Ok. Hablando del año 2000. Ayer no estoy hablando de yo. ¿Qué era? Eso era con lo que ellos querían confrontar. Eso era la gente con la cual ellos querían pelear. ¿Por qué? Porque era la gente que permitía que el chavismo se reafirmase. Mira, nosotros somos los pobres, nosotros somos los negros, nosotros somos los explotados. Y mira los que vienen allá, los explotadores, Daniel, los blancos, los ricos. Yo recuerdo dos fenómenos, ya volviendo a la campaña de 2012 de Capriles, que efectivamente la viví trabajando en el CEN de AD. Bueno, un cuento. A AD no le gustó nunca la candidatura de Capriles. Yo llegué a escuchar a Henry Ramos diciendo que prefería que volviera a ganar Chávez a que ganara Capriles. O sea, lo digo públicamente. No quería nunca. Luego, bueno, por esas carambolas de la historia, Henry Ramos pactó con Capriles en el año 14 para hacerle oposición al frente que había armado Leopoldo López, en una posición sensata por primera vez en mucho tiempo, con María Corina y con Ledesma. O sea, armaron un frente, ellos tres. Ese es el frente que me parece que ha debido reconstituirse hace mucho tiempo y llevar a la oposición hacia ese frente común, a Primero Justicia incluso. Pero bueno, no, Primero Justicia, con Capriles en la batuta, se cuadró con Henry Ramos para hacerle oposición a todo el movimiento de la salida. Pero apartando el cuento de Henry Ramos, lo que yo viví fue dos cosas. Ver cómo la campaña de Enrique Capriles tenía dinero, pero por mamonazo. O sea, claro, yo no lo puedo comparar con el dinero que manejaba Chávez, que era literalmente PDVSA. Chávez hizo campaña con PDVSA, como hizo muchas veces anteriores, ya en el último año de su vida. ¿Y con lo de Brecht? Bueno, eso sale después. Eso sale después. Pero lo de Capriles era, de verdad, o sea, hubo gente que cambió su modus vivendi. Durante ese capítulo lo sabe muy bien. Claro, chamo. Claro. Menores que yo, incluso. Pizarro que se metieron a... Bueno, no sé si Pizarro, porque yo te hablo de gente que no era ni siquiera... Que no tenía Pizarro salió del paraíso de Montalbán, o de donde coño vivía. No, Pizarro vivió toda la vida en Palo Verde, Daniel. No sé dónde vivió de Palo Verde salió para el Country Club. Pero te lo digo, es de chamos que trabajaban en la universidad. Así es. Por allá un amigo de nosotros que se sabe este cuento bien. Que eran nada, o sea, que no tenían figuración de candidaturas ni nada, sino que eran chamos de liderazgo estudiantil
que los pusieron a hacer mandaderos. Y de mandaderos se mudaron de apartamento, compraron 2 camionetas. No, Y conocí a varios no, también. mandaderos no. Cuando, esto es importante explicarlo. Cuando gana Capriles, ellos montaron una cosa llamada el Comando Tricolor. Y ese Comando Tricolor era una especie de empresa. Una empresa que tenía un organigrama. Y tener una posición en ese organigrama hecho con cajitas, ¿no? Entonces se hablaba de una cajita. Que a ti te dieran una cajita era que te dieran una posición en el organigrama con presupuesto, con recursos y con nómina, y con manejo de nómina y con responsabilidades. Entonces, la gente se mataba por una de esas cajitas. Yo recuerdo que la semana siguiente al resultado de las primarias, yo fui al Comando Tricolor acompañando a alguien, no recuerdo a quién era, en realidad. Y recuerdo haber llegado allí a la oficina de un ex dirigente estudiantil que estaba metido de lleno en el Comando Tricolor. Y entonces él empezó a decirme, mira, pero tú que estás ya la campaña para las primeras terminó, ahora Capriles es el candidato, aquí vamos a reconstituir el organigrama y se van a abrir nuevas cajitas. Y yo no entendía lo de las cajitas, porque yo venía de un partido donde tú tenías, no, claro, porque claro, de Omar, uno viene de un partido donde uno no hace campaña porque lo meten en el organigrama. Es que uno tiene un cargo y esa es su obligación. Usted es el secretario de organización de esa parroquia. Usted va a llenar el padrón electoral. Usted es el encargado de que haya gente en esa mesa. Esa era mi labor. Entonces, no, la cajita. Entonces, oye, vamos a ver en qué cajita te metemos a ti. En Barca se necesita. Y yo no entiendo, o sea, yo no, ¿qué cajita? Yo no puedo tener caja en mi casa, ya fastidio, me gusta el cartón. O sea, yo nunca entendí. Esas cajitas, la gente se mataba por esas cajitas. Y esas cajitas no eran otra cosa que recursos y posiciones de figuración. De muchas de esas cajitas o de posiciones en ese organigrama salieron luego candidatos a concejales, candidatos a tal, no sé qué, o gente que simplemente descubrió algo mucho mejor que ser candidato, que era ser miembro del comando de un candidato. Entonces tú vas a ser candidato, mira, acuérdate que yo tengo experiencia allí porque yo fui el jefe de no sé qué vaina en la campaña de Capriles. No, vente conmigo, por favor. Entonces tú te lo llevabas y este tipo hacía lo mismo. Necesito un equipo y eso cuesta tanto al mes. Y hubo gente que se dedicó a vivir de eso, a vivir de buscar financistas, a vivir de cobrar comisiones por la franela, por los pendones, por los volantes. Todo, Daniel, por eso todo. una industria, y eso es gracias al caprilismo. Era una industria de la candidatura. Una industria de la campaña donde se hicieron millonarios. Yo conozco casos de diseñadores gráficos que trabajaban echándole bolas en su casa con su computadora y su cosa, que se montaron con un candidato y los descubrieron y lograron montar. Conozco por lo menos 10 casos que lograron montar agencias, empresas, que lograron montar galpones donde sacaban no sé cuántos pendones al día al chavismo, a la oposición, a los intermedios, a todo el mundo. Franela, chapa. Aquí yo me acuerdo que hubo momentos que se crearon además unas cuestiones para tú hacer tu propia campaña. Y tú veías como en la UCB todo el mundo tenía esta maquinita para hacer las chapas. De las cuestiones de tener un amigo diseñador era una cosa que porque tú podías inclusive montar un negocio. Tengo un amigo diseñador, tengo esta vaina, vamos a venderle la campaña. Mira, yo te monto la campaña. Y así, eso se vivió, eso es algo que quedó del caprilismo. Eso fue el caprilismo. Por eso que y de hecho hubo otro fenómeno en medio, que era el segundo que te iba a comentar, que yo recuerdo haber ido, porque creo que fue un acto de cierre de campaña de Capriles en Caracas, que lo hicieron de un lado de la avenida Baral, como hacia la Plaza Diego Ibarra, que yo recuerdo que fuimos con una gente que era amiga de nosotros en aquella época, ya no son tan amigas de Acción Democrática, y yo le dije a uno de ellos, le dije, este hombre no va a ganar, porque además escuché el discurso y fue un discurso absolutamente pobre, y yo dije, este no le va a ganar a Chávez, yo dije, este no va a ganar, y nos fuimos muy decepcionados. Eso fue en la Plaza Ibarra. En la Diego Ibarra, pero además... Que había hace poco gente guindada, ¿te acuerdas? Ajá, y en uno de los camiones, el camión de Avanzada Progresista, Daniel, se le armó todo un encofrado a Henry Falcón como el nuevo ungido, porque Henry Falcón iba a ser el vicepresidente de Capriles en aquella época. Era el jefe de campaña. Era el jefe de campaña, se decía va a ser el vicepresidente, y allí viene, ese va a ser el gran partido, dijeron algunos, aparte de Primero Justicia, y fíjate, todo el mundo se inscribió, un gentío se inscribió en Avanzada Progresista. De hecho, tú acabas de nombrar a Pizarro. Pizarro antes, dice, a Primero Justicia estuvo en Avanzada Progresista. No. Sí estuvo unos meses. De Podemos se fue a Avanzada Progresista con Ismael García, cuando le roban el partido.
se va con Ismael García a Avanzada Progresista, y de allí, como no, parece que no cuadraron en la estructura, no, parece que vieron que eso no arrancaba, se van a Primero Justicia. Sería unas Entonces, horas. no, si estuvieron, pues yo recuerdo ese tránsito. Entonces, verdad que tú eres el biógrafo de Pizarro. No es eso, sino que Avanzada Progresista se creó como un movimiento de estos, hecho a regalazos también, Daniel. O sea, esta cosa mercadotécnica, donde, bueno, el tema de la franela de Capriles, o sea, todo eso que hemos hablado nosotros desde que salió la movida de Capriles, literalmente, o sea, la creación de un símbolo a partir de pura mercadotecnia. Acuérdate de algo muy importante a propósito que lo has introducido. Quien ficha definitivamente y le da la primera posición de poder real a Henry Falcón dentro del conglomerado opositor es Capriles. Porque acuérdate que antes, en el 2010, Henry Falcón, que ya se había deslastrado del chavismo, en el 2010 no había conseguido quien le hiciera el puente para entrar de lleno a la oposición. Y él se inventó aquello de que había una posición intermedia e intentó construirla con estos eternos perdedores de los hermanos Villegas y de ese cúmulo de gentuza, porque eso es una gentuza que creen en la tercera vía, y entonces estas cosas son todos unos comunistas, donde estaba Luis Fuenmayor Toro, allí estaba Vladimir Villegas, allí estaba esta señora Margarita López Maya, allí estaba toda esa gentuza. Él monta una plancha alternativa nacional contra el chavismo y contra la oposición para las elecciones del 2010. Y a pesar del caudal de votos que tenía él como gobernador en el estado Lara, no logró meter ni un solo diputado a nivel nacional. Frente a eso, a él entonces empiezan a convencerlo de que su cosa estaba equivocada, y es Primero Justicia y es Capriles fundamentalmente quien empieza, o de Primero Justicia, donde empiezan a jalarlo y a hacerle entender que era necesario que se dejara de tonterías y vainas, pero que tenían que darle su puesto. ¿Y qué puesto le dieron? Bueno, en principio le perdonaron el tema del estado Lara. En el estado Lara, acuérdate que donde había gobernadores opositores, no se hacían primarias. ¿Te acuerdas de eso? Claro. No se hacía, si había gobernador opositor, no se hacía primaria. No, iba directo a la reelección. El único sitio donde sí se hizo primaria fue en Miranda, porque Capriles dijo que se iba para la presidencia, y las primarias de Miranda las ganó Carlos Ocariz. Las primarias a la gobernación de Miranda, y las primarias a la alcaldía de Sucre, que iba a dejar Ocariz para irse a la gobernación, ¿las ganó quién? Juan Carlos Caldera. Ah, bingo. Entonces, en efecto, cuando Capriles pierde, se devuelve todo el mundo. No, mentira, todo para atrás. Todo fue un juego, esto era jugando. Todo para atrás. Pero a Henry Falcón, el tributo que se le paga para que se venga a la oposición es no lanzarle un candidato opositor en Lara, para que él se sumara a la fila. Y en el 2013, cuando Capriles se lanza contra Maduro para entregarle la presidencia, le da rango de jefe a Henry Falcón, que ya había probado su lealtad en el 2012, y lo montan de jefe de campaña de Capriles. Esa es la historia, no cuentos. Entonces, para que me vengan y me digan a mí, no, que es que se corrompió ahorita, que lo compraron ahorita. Yo estoy cansado de decir esto, chicos. A la gente no la pagan para que salte la talanquera, a la gente la saltan para que se quede adentro. Y en determinado momento tomará una posición que la gente verá como un salto de talanquera. Pero si la revisas en perspectiva, siempre es la misma. Las posiciones de estos tipos siempre han sido las mismas. Ellos no han cambiado de parecer. Están haciendo exactamente lo mismo que han hecho durante 22 años. No, y él está haciendo, Daniel, vamos a decirlo así, con todas sus letras, coherente con lo que él ha predicado todo el tiempo. O sea, Capriles se dedicó, número uno en ese momento, a crear una mitología de mercadotecnia política. O sea, de la camisita, la gorra, hasta, bueno, todo el cuento de que electoralmente se podía. Y segundo, a crear una legión, porque sí lo hizo, que iba desde Twitter hasta el mundo real, o sea, hasta no fuera de Twitter, o sea, a la gente en las manifestaciones de calle, bueno, donde la bailoterapia iba a ser un instrumento de lucha, donde eso cuando no hubiese elecciones, porque cuando hubiese elecciones, por supuesto que había que ir a las elecciones. Entonces, él no ha salido de esa idea. A tal punto no ha salido que en el año 2014 lo que hizo fue sabotear los intentos de ruptura, que como te digo hace momento, como te estaba diciendo,
trataron de capitanear un ahora extraviado Leopoldo López, que después de que hizo eso se metió a dialogante también, después de que, bueno, lo metieron preso también y tuvo varios años preso. María Corina Machado y Antonio Ledesma. O sea, Capriles nunca ha salido de una ruta donde él cree, de verdad cree, desde el año 2012, que tengamos noticias, claro, hay antecedentes, pero donde él es actor directo es el año 2012, que aquí se puede por la vía de los votos, ¿no? Porque algún día, como decíamos en el fin de político, esto va a colapsar. Así como los marxistas, fíjate tú cómo las cosas se unen, ¿no? Como los marxistas creen en las determinantes de la historia. Ellos son marxistas. Bueno, yo soy neomarxista. Yo soy neomarxista. Ellos son marxistas. Ellos de verdad creen que en las condiciones objetivas las creará la historia. Va a llegar un punto de la historia donde el chavismo, bueno, por combustión espontánea, y ahí estaremos nosotros. Y ellos estarán allí, ancianos, listos para sustituir a estos tipos que por la fuerza de la gravedad se vendrán abajo. Pero lamentablemente la fuerza de la gravedad, lo que se está trayendo abajo es el país. Aumentan los casos de fallecidos. Cada vez uno escucha peores características de los crímenes que están ocurriendo. La descomposición social a lo interno es una cosa terrible. Las condiciones de vida del venezolano cada vez peores. La migración obligada ya no es solo de venezolanos que se tienen que ir del país, sino venezolanos que se tienen que ir de la ciudad donde viven hacia alguna ciudad cercana donde haya agua, donde haya comida, donde haya luz o donde haya alguien que le pueda dar siquiera un plato de comida al día. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Lo sabe esto Capriles, lo sabe esto Guaidó, lo sabe esto lo que hace política falsaria y prostibularia. Si lo saben, lo ignoran, porque eso no es lo que les mueve a ellos su acción política. Ellos están allí simple y llanamente para hablar de elecciones y para hablar de sus frases vacías y de sus estupideces, simulando que se oponen, cuando en realidad lo que están haciendo es sostener al régimen al que quieren supuestamente. Se acabó la ñapa, se acabó dándole las gracias a Binostrum, gracias al patrocinante, al señor Guerrero, ¿no? Abogadoguerrero.com, la página web de Iván Guerrero, @miabogadoguerrero, que pelea tu caso de inmigración en todos los estados de los Estados Unidos. Pelea el abogado Guerrero por ti. Nos vamos. Gracias a Binostrum. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Bueno, y como nosotros